Iniciamos la clase número 41 y para cerrar el tema de la clase anterior, sabemos que la derivada, el alfa prima, pertenece al espacio tangente a Rn en los puntos de la curva. Entonces eso significa que alfa prima es un vector, o sea, en otras palabras, eso ya me lo está diciendo aquí, que alfa prima es un vector tangente. No solo es un vector tangente a Rn, y además es un vector tangente a la curva. Entonces podemos calcular la derivada direccional. La derivada direccional de una función f que va de Rn en R. Muy bien, entonces adelantando un poquito estas funciones para dar ya la interpretación de esto, estas funciones que van de Rn en R, vamos a decir que son hipersuperficies. Entonces lo que sucede es, piensen en vamos a pensar en el espacio R3. Vamos a pensar en el espacio R3. Entonces voy a pintar aquí. Lo podríamos hacer en general, pero es para que se entienda en qué dimensiones está cada cosa. Entonces vamos a suponer que tenemos una función que va de R2 en, en R. Entonces si va de R2 en R, la gráfica, perdón, aquí voy a poner la gráfica. Entonces va de R2, que es este espacio que está aquí. Vamos a poner para n igual a 2. Entonces f va de R2 en R. Y la gráfica vive en R3. Entonces la gráfica se va a poner en el mismo espacio, es decir, R2. A cada conjunto de R2, digamos, este es el dominio U. Cada conjunto de R2 le corresponde un punto en R que vamos a poner en el eje Z. Entonces, como lo hicieron en geometría analítica. Entonces, lo que tenemos es vamos a poner una sábana en RT, sin decir que es hipersuperficie. Después vamos a ver que esto es una hipersuperficie. Déjenme hacerlo un poquito más. Una sábana en RTs. Entonces, pues realmente con la otra forma que habíamos visto, pues es el espacio R2 lo manda a un punto R. Y ahora si esto hacemos la gráfica en el mismo R3, a cada punto de R2 le corresponde un punto de R que identificamos con la altura Z, entonces nos forma esta sábana. Y ahora lo que tenemos es una curva, vamos a tener una curva alfa que va de R a R2, bueno, de hecho de un intervalo, de un subconjunto de R a R2. Entonces aquí tenemos, voy a ponerlo de otro color, intervalo I en R, y esto con alfa me lo manda una curva en R2. Y vamos a tomar la función restringida a esa curva. Vamos a suponer que la curva viene a dar aquí. Entonces esta sería la curva alfa de t. Entonces si hacemos la composición, es decir, tenemos este i que va a alfa, va a R2, alfa de t, aquí tenemos nuestro dominio de la función f, y esa función f va de R2 a R, a los números reales. Entonces la composición va a ser una función alfa compuesta con f que va de R en R, como ya habíamos visto antes, bueno, del conjunto i, del intervalo i, de R en R. ¿De acuerdo? Ahora, en nuestra forma de graficar esto aquí, eso quiere decir que la función f va a estar restringida a la curva. Para que esté restringida a la curva significa que esta curva va a estar en un plano.
Entonces el plano generado por esa curva y eso nos va a dar una curva en la superficie que va a ser como el levantamiento de esa curva aquí arriba. Ahora, según lo que hemos visto, si calculamos la derivada, bueno, voy a poner las cosas como están. Entonces, alfa compuesta con f en t va a ser f de alfa de t. Y como estamos tomando el caso especial de R2, tendríamos f en alfa 1 de t, alfa 2 de t, o lo que es lo mismo, alfa de x de t, y de t, tomando las coordenadas x1, x2 como y, como xy. Y como estamos restringiendo a la curva, entonces esas coordenadas van a depender de t. ¿De acuerdo? Y esta curva roja en la superficie pues va a estar dada como... Va a ser lo que se llama el levantamiento que vamos a definir más adelante, que va a estar dado por la curva y su derivada. Entonces, esta curva vive en la superficie. Entonces, eso pertenece a la gráfica de f. Si lo ponen explícitamente, pues sería x de t o alfa 1, alfa 2, xy, x de t, y de t, como hemos puesto aquí. X, aquí, x de t, x' de t, y' de t. O alfa 1 de t, alfa 2 de t, alfa 1' de t, alfa 2' de t. Entonces, esta curva está aquí. Es el levantamiento. Eh, Ahora, dado el vector tangente, digamos en un punto, este punto P igual a alfa de t, tenemos la derivada como una... Déjame ponerlo un poquito más acá. Tenemos la derivada que es un vector tangente a la curva. Entonces, ese es alfa' de t anclado en el punto alfa de t. Y eso nos va a generar una recta tangente. Eso de ahí. Entonces nos genera la curva L de t. ¿Sí? Según lo que hemos aprendido antes. Entonces, esa curva L de t va a estar dada por la función alfa de t más t veces alfa prima de t. Bueno, y aquí como esto depende de t y esta es como la curva, digamos, voy a cambiar el parámetro para evitar confusión. Entonces está en L de S, que es el parámetro, igual a alfa de t más S, alfa prima de t. Digamos, porque t, cuando lo ve en cada punto, es un t fijo para estar anclado justamente en este punto. Entonces, alfa de t0, no sé. Y entonces voy a tener L de S igual alfa de t0 más S veces alfa prima de t0, o L de t igual alfa de t0 más t por alfa prima de t0. Y entonces, este, voy a poder calcular, bueno, sabemos que el vector tangente aplicado a la función f estaba dado por la derivada con respecto de t de f compuesta con L de t en el, cuando t es igual a 0, donde L de t es la recta p más t veces b. Por definición de vector tangente, ese vector tangente actúa sobre una función. Entonces, como alfa prima es un vector tangente a Rn, puede actuar sobre una función c infinito de R2, de Rn en R en general. Entonces, esto, alfa prima de t aplicado a f, digamos, y aquí tendría que poner que es alfa prima de t en el punto alfa de t de f. Eso es la derivada con respecto de t de la función f aplicada a alfa de t en t igual a 0. O en L de t igual en alfa igual a 0. Entonces vamos a poner eso. Eh, Sería, en este caso, como estoy poniendo el parámetro s, esto sería la derivada con respecto de s de f evaluado en la curva L de s en s igual a 0. Y esto sería la derivada con respecto de s de f
aplicada en alfa de t más s veces alfa prima de t en s igual a cero, según la definición. Entonces esto, como vimos, por la regla de la cadena es igual a la parcial de f con respecto de xy evaluado en alfa de t en s igual a cero, entonces sería evaluado en alfa de t. O sea, está evaluado en alfa de t más s alfa prima de t, pero en s igual a cero. Entonces esto se elimina por la derivada con respecto de t de las componentes de alfa, alfa i de t, perdón, alfa i de... Ah, no, perdón, por la derivada de esto con respecto de t, que sería la derivada de L de t, no, L de S. No, a ver, ¿cómo me quedaría esto? Esperen. Sería la parcial de f con respecto de las componentes, evaluado aquí por la derivada de esto con respecto de S. Claro, por la derivada con respecto de S de esto, en t igual a cero. Pero esto es la parcial de f con respecto a xy en alfa de t. Y la derivada de esto con respecto de s es alfa prima. Entonces, que serían, esta derivada es por componentes. Entonces, o sea, la derivada con respecto de s, lo que quiero decir, de alfa de t más s veces alfa prima de t, va a ser igual a derivar esto componente a componente, que al final viene a ser lo mismo. Alfa 1 más s alfa 1 prima de t hasta alfa n de t más s alfa n prima de t. Entonces derivando componente a componente me queda alfa 1 prima de t, alfa n prima de t, que es igual a alfa prima de t. Digamos, pero puesto aquí me quedarían las componentes alfa y prima de t. Entonces esto justamente es la derivada con respecto de t de la función f evaluada en alfa de t. Entonces va a ser la parcial de f con respecto de x y en alfa de t por alfa i prima de t con respecto de t, que es la regla de la cadena, justamente. Entonces, esa sería la derivada direccional. Por lo tanto, abusando de la notación no voy a poner el punto de aplicación. Alfa prima de t aplicado a f es la derivada con respecto de t de la función f aplicada en alfa de t. Evaluada en t igual a cero, que es lo que calculamos aquí. O sea que es igual a d alfa i con respecto de t por la parcial de f con respecto de xy evaluada en alfa de t. Muy bien, entonces, por definición, esta alfa prima o el vector tangente aplicado a f, la derivada direccional de f respecto al vector tangente alfa prima, en este caso, es la razón de cambio de f a lo largo de la línea que pasa por alfa de t en la dirección alfa prima. Entonces, viendo este diagrama, cuando yo subo esto, este punto sería el alfa de p, perdón, f del punto P aquí, y entonces esto me diría, esa derivada direccional me diría cuál es la razón de cambio de la función f cuando me muevo en la dirección del vector alfa prima, inicialmente.
Entonces, por supuesto, tenemos que tomar una curva regular de manera que alfa prima sea distinto de cero y tengamos la recta tangente alfa en todos los puntos de alfa de t, que es esa razón de cambio es la misma que f a lo largo de la curva alfa por sí misma. Entonces, eso nos indicaría esta derivada covariante con respecto de alfa. Entonces, pero ahora sería más general que el caso anterior porque sí tenemos la recta tangente, pero ahora tenemos una curva. Entonces, cuando yo me desplazo inicialmente del punto P en la dirección de alfa prima que me indica la dirección de movimiento, es cuál es la razón de cambio al moverme de P a un puntito cercano de P en una vecindad de P en la curva alfa. Entonces me dice cómo cambia la función f inicialmente, o me da la razón de cambio de f a lo largo de la curva que pasa por alfa de t en la dirección de alfa prima de t. Entonces, esto es algo que se utiliza para generalizar Ay, aquí me equivoqué. Déjenme borrar esto. Es el anterior al último. Este. Por lo tanto, alfa prima de t en f es la derivada con respecto de t de f compuesta con alfa de t en t igual a 0 y esto es igual a la derivada de alfa i con respecto de t por la parcial de f con respecto a xi evaluado en alfa de t. Entonces, esa es la interpretación geométrica. Por supuesto, no hemos visto eh, no hemos visto hipersuperficies, pero se entiende lo que tratamos de explicar acá, me parece. Porque aparte no vienen en cero, ya vieron esto en geometría analítica. Y de todas formas lo explicamos aquí, lo que significaba. Muy bien, ahora vamos a definir una cosa más que tiene que ver con definición, me parece que era la número 4 no 5. Entonces vamos a decir que la curva alfa es 1 a 1 si alfa de t es igual a t1 o alfa de t1 es igual a alfa de t2, entonces t1 es igual a t2. Exactamente igual que para funciones de R en R. Y eso es porque la curva tiene como componentes funciones de R en R. Entonces al final esa definición se generaliza de esta forma. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que alfa 1 de t1, etcétera, alfa n de t1 es igual a alfa 1 de t2, alfa n de t2. Y esto en pocas palabras significa que alfa i de t1 es igual a alfa i de t2. Y si eso pasa para toda i, entonces t1 tiene que ser igual a t2, que es lo que dice esto de acá. Y también vamos a ver que vamos a tener curvas periódicas, que va a ser muy importante cuando vean integral de línea después. Entonces, y es periódica si existe un número p mayor que 0 tal que alfa de t más p es igual a alfa de t para toda t en i. Y el menor de esos números se llama el periodo de alfa. Periodo de alfa. Entonces vamos a ver un ejemplo antes de acabar con esto. Ejemplo. No sé, vamos a dar una curva que va de R en R2, da por la circunferencia.
Es decir, tal que alfa de t sea igual al coseno de t, seno de t. Entonces, esto, digamos, es alfa 1 de t, alfa 2 de t, que también se puede poner como esto está en R2. Entonces, en R2 las componentes son x1, x2, que vamos a poner como xy. Y como están sujetas a la curva, pues esto es costumbre ponerlo también como x de t, y de t. Serían las componentes de esa curva. Entonces, para que se acostumbren a la notación. Ahora, según esta definición, si yo tengo un número p tal que alfa de t más p es igual a alfa de t, la función va a ser periódica. Aquí nosotros, por el conocimiento que tenemos de las funciones trigonométricas, sabemos que el periodo es 2pi. Entonces, alfa de t más 2npi es igual al coseno de t más 2npi, seno de t más 2npi, pero sabemos que el seno y el coseno son periódicos, entonces el coseno de t más 2npi es coseno de t y el seno de t más 2npi es seno de t. Seno de t, que es igual a alfa de t. Entonces, por lo tanto, alfa es periódica. ¿Y cuál es el periodo? Pues como n pertenece a los naturales, en este caso, estamos tomando eso, entonces el mínimo es para n igual a 1. Entonces el periodo es p, digo p no de punto, aquí quizá vamos a ponerle otra letra. T más a, vamos a ponerle. Entonces el periodo es a igual a 2pi, que es el menor número con esta propiedad. Entonces, alfa es periódica con periodo 2pi. Bien, con esto terminamos la parte número 4, que voy a dejar en este video cortito para que no se mezcle con lo que sigue.